Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Un gusto poderles saludar a través de este medio digital. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Licenciado, buenas noches. Dicen buenas noches. Muy buenas noches, Lice. Dicen buenas noches. Good night. No, es despedimiento. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, señores y señores. Un cordial saludo a cada uno de ustedes en el inicio de esta nueva actividad, en el inicio de estas nuevas actividades correspondientes a esta noche. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida al desarrollo de la clase de Ciencias Sociales. Bienvenidos una vez más. Iniciamos el desarrollo de las actividades y, como es de costumbre, les presento el documento correspondiente a la tarea que se encuentra ya en su aula virtual. Es el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales en la unidad número 2, Imperios de Medio Oriente, es el tema central. El tema número 3 corresponde a las sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios. El primer imperio de la humanidad son los temas que nosotros vamos a desarrollar en esta semana. Tienen ustedes adicional el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de las actividades correspondientes a la tarea de esta semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, esto es, pueden investigar un poco más. ¿Qué es lo que ustedes van a desarrollar para esta semana? Dice, desarrolla la siguiente actividad. Realizar un ensayo en el que se detalle las principales características de los imperios de Medio Oriente. La extensión mínima es de 2 hojas, lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer primerito en su hoja? Rotular lo que se encuentra aquí, con los datos personales, los datos que se les solicita, de acuerdo al esquema que se les proporciona. Posteriormente, ustedes van a hacer el desarrollo, la extensión del cuerpo de la investigación que ustedes van a hacer, tiene una extensión de Buenas 2 noches, licenciado. hojas. Disculpe la tardanza. No se preocupe, bienvenida. Más vale tarde que nunca. Entonces, ese es el tema que ustedes van a hacer para el desarrollo como tarea para la presente semana. A continuación tiene las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema sociedades cada vez más complejas, los estados y los imperios, el primer imperio de la humanidad. Es importante, vamos a ver qué es lo que pasó, cuáles son los aportes que ha dado el imperio sumerio, que es el primer imperio de la humanidad. Estos temas corresponden a la semana número 3 del 16 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 16 de octubre, la fecha límite de entrega es del 31 de octubre y la fecha de publicación de calificación será del 5 de noviembre del 2023. Tienen el tiempo necesario para el desarrollo de esta actividad y ya saben cómo es lo que tienen que hacer. Entonces, iniciamos el desarrollo de el contenido, el material que ustedes tienen en su aula virtual. Y vamos a ver cuáles son las características principales, en este caso, de los imperios de Medio Oriente, justamente donde hoy se está dando este conflicto, se está dando esta guerra que se está librando entre Israel y este otro país. Entonces están cada uno de ellos generando un conflicto. El origen de este conflicto tiene dos versiones. Igual, tiene una versión teológica desde el punto de vista de la Biblia y también tiene un punto social, un origen social, que es a finales de la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente una vez que se terminó la Segunda Guerra Mundial, la humanidad en pos de buscar retribuir todos eh, el, el holocausto que vivieron, el exterminio que vivieron a manos de los nazis, les trataron de ubicar a los judíos justamente en este sector y crear este nuevo país, un país bastante nuevo que es Israel.
Entonces también tiene dos puntos de vista. Siempre hay que estar pendientes, siempre nosotros tenemos que estar investigando un poco en relación a todos los procesos de evolución que se ha dado y de dónde se ha originado este tipo de conflictos. En este tema, pero vamos a iniciar hablando en las actividades correspondientes a la igualdad, a la justicia, la corrupción y la libertad, y vamos a ver las sociedades cada vez más complejas. ¿Cómo se originaron estas sociedades? Cómo una vez el hombre, prácticamente partimos desde la época que el hombre era primitivo, las primeras unidades de familia primitivas. En una primera etapa el hombre era errante, se trasladaba de un lugar a otro. Eso le permitió también poblar el planeta, buscar nuevos territorios, buscar nuevos lugares donde poder vivir, donde poder desarrollar o protegerse de depredadores, buscar nuevos alimentos y una serie de cosas. Recordemos que el primer hombre, los primeros seres humanos que empezaron a desarrollar vida sobre la tierra, eran recolectores, comían frutos, comían raíces, comían determinados vegetales, y cuando empezaron a comer carne, en un principio eran carroñeros. Eso quiere decir que ellos comían las sobras de los cadáveres que otros depredadores habían dejado en una primera instancia. Posteriormente a esto, de mano de las mujeres, hay una investigación determinante en la cual aplica o le direcciona directamente a la mujer como la responsable del descubrimiento de la agricultura. La agricultura, desde el momento mismo que se desarrolla la agricultura, dio un giro bastante importante al desarrollo de la humanidad. Y ya no era necesario que se trasladen de lugar a otro lugar buscando alimentos, pues ellos mismos empezaron a producir sus alimentos. Muchos de ellos, obviamente, lo hicieron de una forma rudimentaria, pero esto permitió el incremento de la población. Obviamente, como se incrementó la población porque había excedentes de alimentos que producían, esos excedentes de alimentos obviamente generaron un proceso de comercialización, de intercambio, de trueque en la primera etapa. Posteriormente ya empezaron a utilizar una protomoneda para poderlos comercializar. Entonces, esto generó bastantes cambios sociales, culturales y obviamente demográficos. Esto significó que las personas o los grupos, estas personas se agruparan en determinadas poblaciones, en determinadas aldeas. Y esas aldeas, por el nivel de producción que empezaron a desarrollar, obviamente empezaron a cambiar sus estructuras sociales. Ya no eran simplemente pequeños caseríos o pequeñas poblaciones, se transformaron estos a ciudades. Estas ciudades se transformaron posteriormente en grandes imperios. Y esa es la evolución que nosotros vamos a ver en esta clase. En las hordas primitivas de cazadores, compuestas por decenas de personas, todos tenían lo mismo, no había diferencia entre sus miembros. En las tribus compuestas por centenares de personas, unos pocos individuos se diferenciaban por ser magos, chamanes, brujos o hechiceros que canalizaban los mitos, miedos y supersticiones ante lo desconocido, por lo que ganaban influencia sobre el resto de la población y con frecuencia se convertían en jefes de las tribus. En otras sociedades de guerreros más fuertes, era el jefe y el chamán, brujo o curandero quien tenía un rol secundario. En otros, el jefe guerrero era también el supremo sacerdote. El desarrollo de la agricultura y de la tecnología creó las condiciones necesarias para que las sociedades se volvieran cada vez más complejas. Apareció la división del trabajo. Unos eran agricultores, otros se orientaron al trabajo de alfarería, herreros, joyeros y así por el estilo. Como consecuencia lógica apareció el comercio, los mercados y los mercaderes, pues ya no bastaba como en las sociedades primitivas el trueque directo.
el desarrollo agrícola y tecnológico y el éxito de la producción de alimentos se tradujeron en la esclavitud y aparece la forma también negativa dentro de la evolución de la agricultura. Esto se denota en la esclavitud y también en la división entre los que tenían y en los que no tenían. Los jefes se reservaron el monopolio de la fuerza y de la información, centralizaron las resoluciones del conflicto, la toma de decisiones, la organización del trabajo, el control de la tierra y la posesión de artículos de lujo. Para ejercer el poder utilizaron a los guerreros y también a los chamanes. Esto sucedió en pequeña escala en las jefaturas de los señoríos y en gran escala en los estados que se fueron formando más adelante. Esta es la pequeña introducción para que ustedes vean cómo se fue evolucionando desde lo más simple hasta lo más complejo. Las sociedades un poco más complejas, las sociedades estamentales, eso quiere decir que tenían diferentes estamentos. Dentro de estos vamos a ver y vamos a hablar justamente de los estados y los imperios, una vez que ya generaron riquezas, generaron poder. Obviamente estos estados, estas organizaciones, obviamente tenían la necesidad y buscaron la necesidad de empezar a conquistar más territorio para conformar posteriormente los primeros estados y posteriormente los grandes imperios que han estado presentes durante miles de años en el transcurso del desarrollo de la humanidad. En este sentido, un estado de la antigüedad era una organización política u organización de poder que controlaba un territorio y una población subordinada. Los estados establecieron una ciudad como capital. La feroz competencia entre tribus guerreras dio lugar a la formación de estados más grandes y centralizados que conquistaban pueblos vecinos y si tenían éxito extendían su poder a vastos territorios. La guerra fue fundamental durante todos estos procesos. Convirtiéndose en imperios, los arqueólogos han encontrado que los primeros estados aparecieron entre los 4000 y 3000 años antes de Cristo, es decir, en el cuarto milenio antes de Cristo. ¿Dónde? Justamente donde se había dado un desarrollo intensivo de la agricultura, al oeste del actual Irán, en Mesopotamia, la zona entre los ríos Tigris y Éufrates, y también en Egipto, que había logrado dominar la agricultura a las orillas del río Nilo. En el siguiente milenio, 3000 y 2000 años antes de Cristo, surgieron estados en la India y en la costa central del Perú, y al finalizar este milenio y comienzos del siguiente, en China. Los gobernantes eran diversos, pero algunos acumulaban tanto poder que empezaron a nombrar como sucesores a sus hijos. Ya era hereditario ese proceso. La primera dinastía testificada por la ciencia es la de la Xia, dentro de la dinastía china. Esto que gobernó una zona amplia de China desde el siglo XIX hasta, perdón, perdón, desde el siglo IX hasta el siglo XVIII antes de Cristo. En el segundo milenio emergieron civilizaciones en Creta, Grecia Oriental y Turquía. Las civilizaciones maya, por ejemplo, dentro de las civilizaciones de América, Moche y Nazca aparecieron en Mesoamérica y en Perú a finales del milenio antes de Cristo. Entonces, prácticamente fueron a la par. Ni para decir que los españoles introdujeron o trajeron nuevas formas de tecnología, sino que prácticamente aquí en Mesoamérica las civilizaciones también se fueron formando casi a la par y tenían la misma secuencia de evolución similar a las sociedades, a los imperios que también se estaban desarrollando en Europa. Entonces tuvieron similares procesos, tuvieron similares determinaciones. Y aquí podemos ver, justamente vamos a ver la dimensión o el territorio que ocupaba en Mesopotamia el primer imperio, que fueron de los sumerios. Aquí nosotros podemos ver en rojo, podemos ver todo el territorio determinado
los límites en cuanto al inicio de la civilización sumeria. A los sumerios les debemos muchas cosas importantes. Vamos a ver en el desarrollo de esta clase cuáles fueron esa evolución importante en relación a esta civilización. Y también tenemos el creciente fértil, que fue también parte del desarrollo que tuvieron el primer imperio de la humanidad. Aquí podemos ver prácticamente la mayoría de estos territorios donde prácticamente se desarrolló también la historia que está relatada en la Biblia. Prácticamente todos los territorios que ocuparon y que también fue parte de la evolución de la historia de Jesús de Nazaret. Y eso nosotros ya veremos en unas clases más adelante. Entonces, prácticamente aquí nosotros empezamos a ver también un poco en cuanto a la evolución de estos primeros imperios. Y aquí vamos a ver, por favor, que me ayuden apagando ese micrófono, por favor, que está interfiriendo. El primer imperio de la humanidad. En la unidad anterior vimos que los sumerios habían inventado la escritura. Sumeria, situada al sur del antiguo Mesopotamia, fue la primera y la más antigua civilización del mundo. Surgió de sucesivos asentamientos que fueron unificados bajo caudillos militares, como Lugal-Sahesi, Sargón y Akkad, Urnamú y Hammurabi, prácticamente de Hammurabi se desprende, o ellos fueron los creadores prácticamente del primer códice, del primer código de la humanidad. Un código bastante polémico porque obviamente aquí se aplica ese viejo adagio que dice ojo por ojo, diente por diente. Entonces es un código bastante complejo pero sirvió como base fundamental para posteriormente en el Imperio Romano estructurar el código romano. Estas civilizaciones al que ya habíamos mencionado, obviamente son las que están conformando la primera y la más importante, el primer importante imperio de la humanidad, que es el Imperio Sumerio. Su riqueza agrícola se basó en el dominio de la tecnología, de control de las inundaciones periódicas de los ríos en medio de los que se asentaban sus campos y sus ciudades, a través de un sistema de diques, de estanques y canales para el regadío. Cultivaban granos, productos hortícolas y también frutas. Consumían pescados de los ríos y también criaban ganado vacuno, ovino, caprino y porcino. El principal animal de carga era el buey y el transporte era el burro. Entre las numerosas ciudades de Sumeria se destacó Babilonia, su capital, la más grande del mundo durante 1000 años. Y esta ciudad, Babilonia, prácticamente tiene un amplio historial dentro de la Biblia, dentro de las historias sagradas que tienen ustedes la oportunidad, lo pueden leer y pueden comprender también desde el punto de vista teológico cuál fue una de las ciudades más importantes para el comercio, para la agricultura, una serie de cosas importantes que se desarrollaron a través de esta ciudad que fue Babilonia, la más grande en relación de esta primera etapa del imperio, que fue el Imperio Sumerio. La prosperidad, la densidad poblacional y sus propias guerras hicieron que, además de la escritura, realizaran inventos fundamentales para la historia de la humanidad, entre los que podemos mencionar los siguientes. En relación a la producción de madera, la bomba de tornillo para subir el agua a terrenos más altos, la rueda y por tanto las carretas aladas por animales, el torno del alfarero, las canoas de madera y piel, los barcos de vela y los barcos de remo. Esos son los inventos más preponderantes que desarrollaron los sumerios, especialmente en el trabajo de madera. Mientras que en el trabajo de los metales, se desarrollaron la sierra, las pinzas, brocas, clavos, martillos, azadones, anzuelos, arpones, cuchillos, puntas de flecha, lanzas, cascos y espadas de corte. Sus dioses era el sol, la luna, los ríos y los árboles. Eso quiere decir que era un pueblo politeísta, tenía muchos dioses. El rey, sumo sacerdote, era considerado el intermediario entre los dioses y los hombres. Por eso, obviamente, concentraban todo el poder. La escritura sirvió para grabar las dedicatorias a templos y deidades.
eso quiere decir a sus dioses, así como las listas reales que justificaban las dinastías y linajes de los monarcas, pero también para el control de la población y del comercio. Como dijo Claude Lévi-Strauss, un gran antropólogo francés durante el siglo XX, la función principal de la escritura antigua fue facilitar la esclavización de otros seres humanos, que era conocida por unos pocos, los escribas profesionales y los contralores de impuestos. Prácticamente en esta etapa los escribas fueron supuestamente las personas más autócratas, eso quiere decir las personas que desarrollaron una serie de conocimientos bastante importantes dentro del desarrollo de esta actividad. Entre las miles de cuentas de impuestos que se preservaban, también hay himnos, plegarias, encantamientos mágicos e incluso algunos textos de matemáticas, astronomía y medicina. Eso en relación a este primer imperio que es el imperio sumerio, es el primer imperio de la humanidad. Posteriormente tenemos otro de los grandes imperios, que es el imperio egipcio, correspondientes a los famosos faraones. ¿Quién no ha visto la película de la momia? ¿Quién no ha visto algunas películas relacionadas a este imperio, el imperio egipcio? Una de los dioses, una de las deidades más importantes que se mantiene dentro de las figuras rupestres, dentro de las figuras que tienen en sus pirámides, es el gato. El gato era considerado un dios dentro de este imperio. Alrededor del río Nilo surgió hacia el año 3100, antes de Cristo, un imperio que unificó bajo la autoridad de un solo rey llamado el faraón y a los pueblos que habitaban desde el desierto del Sahara hasta la península de Sinaí. La cultura egipcia desarrolló los jeroglíficos como forma de escritura y hasta hoy perduran algunos de las pirámides, sepulturas de los faraones hechas por sus sucesores para reforzar su pretendido carácter divino. Miles de esclavos las construían para depositar en su interior en cámaras y pasadizos secretos los cuerpos momificados de cada uno de los faraones. Este imperio duró más de 2000 años, hasta los mismos días del esplendor de Roma. Fue prácticamente el antecesor de este gran imperio que fue Roma. Pasamos al siguiente imperio bastante importante de Medio Oriente, que es el imperio persa. La monarquía teocrática, cuyo rey era considerado la personificación de Dios, ocupó desde mediados del segundo milenio antes de Cristo el actual territorio de Irán y se extendió inmediatamente desde el norte de Grecia hasta el río Indo, incluyendo Tracio, Oriente Medio, Asia Menor y el Cáucaso. Su ejército fue uno de los más poderosos de la antigüedad, uno de los más feroces, uno de los más letales, con infantería y caballería. Está muy rápido y letal, con arqueros a caballo. El rey disponía de un ejército personal de 10,000 soldados, conocidos como los inmortales, ya que cada vez que caía uno era inmediatamente reemplazado por otro de la reserva formada para este fin. En cada provincia había un general con un ejército que reclutaba tropas y las adiestraba, así como autoridades civiles encargadas de cobrar los tributos. Este imperio se debilitó tras perder las guerras médicas contra los griegos y posteriormente fue reducido a la conquista por Alejandro Magno durante el año 323 a.C. Al final pasó a manos del Imperio Romano, que obviamente se abasteció de toda la cultura que tenía este gran imperio que son los persas. Esto en esta primera parte. Vamos a avanzar un poquito más en relación a el tema que nosotros estamos tratando y vamos a ver igual los imperios de Medio Oriente hasta que esperemos que el tiempo nos permita avanzar. Los imperios de Medio Oriente, y aquí nosotros podemos ver prácticamente ellos en relación de la arquitectura fueron los más grandes exponentes de la evolución de la arquitectura. Ellos construyeron templos, construyeron con cenefas, arcos y una serie más de detalles,
obviamente que hasta la actualidad son un emblema en cuanto a la evolución artística que tuvieron dentro de este campo. Desde los albores de la historia, el Medio Oriente ha sido el hogar de algunos de los imperios más grandes y poderosos del mundo. Estas antiguas naciones han sido fuertes e inspiradas para muchos con sus ricas historias, culturas y tradiciones. Estos imperios han ayudado a formar las civilizaciones modernas y han dejado una huella indeleble en el mapa político, cultural y religioso del mundo. Las antiguas civilizaciones han dejado una huella permanente en la cultura, la religión, la historia, tanto en Medio Oriente como en el mundo en general. Como sabemos, han dejado atrás un legado de cultura, arte, arquitectura, filosofía y religión. Prácticamente es donde se destacó la mayoría de las actividades bastante preponderantes dentro de la historia, dentro de las grandes artes, obviamente, que tenemos hasta la actualidad. Imperios destacables de Medio Oriente. Por ejemplo, tenemos y habíamos hablado, por ejemplo, de los hititas. Los hititas prácticamente es uno de los imperios bastante importantes que posteriormente serían sometidos por los sumerios y obviamente pasarían a formar este gran imperio de los babilonios. Vamos a ver cómo lo sucedió. Uno de los primeros imperios de Medio Oriente fue el Imperio Hitita, que existió entre los siglos XVIII y XIX a.C. en Anatolia, moderno Turquía, gobernado por los hititas, un pueblo de origen desconocido. Este imperio fue uno de los primeros en desarrollar un sistema de escritura conocido como el cuneiforme, porque obviamente estaba basado simplemente en determinados jeroglíficos. El imperio hitita fue un poderoso estado militar con el que se mantuvo un conflicto con el imperio egipcio, siempre estuvieron en constantes peleas. En cuanto al imperio sumerio, también entre los primeros imperios que surgieron está el imperio sumerio, que floreció entre los años 3000 y 2350 a.C. La antigua civilización sumeria se caracterizaba por sus avances en el campo de la astronomía, la escritura cuneiforme, el comercio, la agricultura y el arte. Sus avances científicos y tecnológicos hicieron de ellos uno de los primeros pueblos urbanos de la historia. Ellos ya generaron un proceso de urbanización. El gran imperio persa, otro imperio importante, fue el imperio persa fundado por el rey Ciro el Grande en el siglo VI antes de Cristo. El imperio persa se extendió desde el norte de África hasta el mar Caspio, abarcando la mayor parte del Medio Oriente y Asia Central y el sur de la India. Se sabe que el imperio persa fue uno de los primeros en adoptar el monoteísmo como religión oficial. Eso quiere decir que ya no tenían varios dioses, sino que tenían solo un dios. Eso es un tema bastante interesante que nosotros vamos a seguir viendo en las siguientes clases, en los siguientes temas que vayamos a tocar. Vamos a seguir viendo un poco más sobre la evolución de cada uno de estos imperios, que obviamente ha servido de base cultural, social, filosófica, para el desarrollo del resto de las poblaciones, del resto de las civilizaciones, hasta la actualidad. Hasta la actualidad nosotros seguimos utilizando muchos de ellos, los inventos matemáticos y una serie de cosas más, la física, la química, que también estuvo presente en la evolución tecnológica y científica de estos imperios. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final. Me despido de esta clase y les espero en la siguiente hora, que es de inglés. Señores y señores, nos vemos en la siguiente hora. Gracias, Licen.